Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. ¿A qué me refiero con guerra de quinta generación? Tienen que entender primero que los socialistas han introducido este término para decirles que una guerra de quinta generación se trata de una guerra no regular y tal, pero lo que no dicen los socialistas, ¿verdad?, es que esa es una media verdad. O sea, si es una guerra irregular que usa otros medios distintos a los que usan las guerras convencionales, las armas y tal, usa los medios de comunicación, usa tal. En lo que los confunden los socialistas, ¿verdad?, o los gobiernos de izquierda que se dicen atacados por una guerra de quinta generación, es en que ellos son agentes de esta guerra de quinta generación. Es decir, en la guerra de quinta generación no están claros los bandos. Y a los socialistas les encanta decir que ellos están siendo víctimas de una guerra de quinta generación. No, los que somos víctimas de la guerra de quinta generación somos las personas que estamos bajo el yugo de determinados gobiernos socialistas. También los gobiernos supuestamente democráticos. Eso es importante que lo entendamos. La guerra de quinta generación no podemos ubicar al enemigo, no podemos ver por dónde viene. No, en la guerra de quinta generación es tan compleja que estos trabajan son agentes de estas fuerzas invasoras. Esto es importante que lo entiendan. Miren, en 1970, Zbigniew Brzezinski, importante este nombre, era consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Jimmy Carter. Piensen esto, Jimmy Carter. La guerra de quinta generación no es una guerra de largo aliento, no es una guerra que por ahí están diciendo voceros del gobierno que esto es una guerra de quinta generación que acaba de empezar. También lo decían en la época de Chávez, decían que había una guerra de quinta generación. No, la guerra de quinta generación viene ya probablemente desde los años 70, pero fíjense, Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Carter, proponía en su libro La guerra tecnotrónica, ¿verdad?, el control de la población mediante la manipulación cibernética. Afirmaba que la clave estaba en el ataque del recurso emocional de un país por medio de la revolución tecnológica. Que se realiza a través de una serie de sucesivos shocks, donde pues los poderosos se dan cuenta que manteniendo a la población sumergida en un permanente shock, emulando métodos de tortura ya investigados por la CIA hace años, teniendo a la población mantenida en un shock permanente, económico, social, etcétera, como el que hemos vivido aquí en Venezuela y como el que está viviendo el resto del mundo con las amenazas de guerra, etcétera, etcétera, se puede conducir a la población a donde se quiera y se puede lograr hacer lo que se quiera, ¿no? Y hemos llegado a ese punto de la historia donde estamos actualmente inmersos en un shock permanente y amenaza de guerra nuclear y vaina, y la inteligencia artificial se va a desbocar y el planeta se acaba y va a salir otro virus que no sabemos ni cómo es, pero va a ser peor, y sale otro por allá y se derritió un glaciar y sale un bicho por allá venenosísimo y viene un meteorito por ahí y se comunicados en la CIA de que habían extraterrestres y nos tienen así ahora pues en el clímax del shock permanente, ¿no? Y en medio de esos shocks, pues, el tema de la inteligencia artificial salta como otra amenaza, ¿no?, de la humanidad, otra amenaza terrible para otro poco de gente asustadiza, porque, bueno, da bastante miedo ciertas cosas que te cuentan de qué hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este programa es un poco desmitificar esto de la inteligencia artificial, darnos
bajar de la nube un poco a la gente, que nos ven, la manipulen tanto con la ciencia ficción, y hablar de un peligro más grave, que es la estupidez artificial, la estupidez artificialmente generada en las poblaciones, una estupidez expandida por los medios a través de mentiras, fabricada como una degradación del símbolo, ¿no? Y fabricada como el plástico chino, con microplásticos contaminantes, pero esto es memes, ideas, pequeñas ideas que se van repartiendo en las poblaciones de forma masiva y manipuladora. Ese señor con pinta de gringuito inofensivo de vacaciones con su camisa hawaiana es el aristócrata inglés Richard Dawkins, un biólogo, un celebrado biólogo, autor de un libro bestseller, que en 1976, en su libro El gen egoísta, formuló una teoría sobre el meme cultural, comparándolo un poco con el gen, ¿no? En la forma en que ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas actitudes, ciertas unidades mínimas de información eran capaces de mimetizarse, de contagiarse, de replicarse y generar pues nuevas formas culturales, ¿no? Para Dawkins, un meme eran las canciones infantiles, las recetas de cocina, los fragmentos de una melodía utilizada para un jingle publicitario, y estas pequeñas formas de información, estas pequeñas formas, se podían introducir en el caldo cultural y producir mutaciones y cambios radicales en el mismo, ¿no? Esta teoría la formuló mucho antes del surgimiento de Internet y los memes, tal y como los conocemos, pero ignora Dawkins, seguramente muy a propósito, el concepto de egregor, que proviene de la teosofía y el ocultismo y se refiere a un ente colectivo creado por la energía y los pensamientos de un grupo de personas. Esto de egregor ha sido rescatado recientemente. Entonces, en este sentido, un egregor puede ser visto como una especie de espíritu grupal o entidad que surge de la energía colectiva de una comunidad o grupo. El concepto de egregor, como hemos dicho, tiene sus raíces en la filosofía y la espiritualidad occidental, mientras que el concepto de meme es una idea relativamente nueva que surgió de la biología evolutiva. Es una de estas formas de reducir ciertas ideas para generar confusión, ¿no? Si los egregores son entidades colectivas, se manifiestan, por ejemplo, en los conciertos, en todos los rituales en los que interviene una gran cantidad de gente. Y actualmente, con la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación masivos, donde la gente no tiene mucho espacio para huir de la influencia del gran hermano o quien sea que dirija y maneje esos egregores, el poder es capaz de generar entidades colectivas a partir de campañas propagandísticas, de imágenes que se repiten, de imágenes terroríficas, de imágenes que se mezclan unas con otras, con las de la televisión, con las de las redes sociales, con las de los noticieros, y pues, son capaces de generar pensamientos colectivos y manipular a la masa en una coreografía global como la que vivimos en el año 2020, donde lograron que la gente saliera a cantar a los balcones, todos los enfermeros del mundo hicieran coreografías sofisticadas, gente poniéndose cosas en la cabeza como loca. Lograron generar egregores siniestros como de película de terror, ¿no? Y vieron hasta qué punto son capaces de movilizar a un gran grupo de personas, ¿no? Este es como el exceso de la propaganda a través del meme y el egregor, dos elementos fundamentales en esta guerra ya de quinta, sexta o séptima generación, que se basa en el engaño, como hemos visto en capítulos anteriores. Que solo una población sumida en una enorme estupidez artificial podría ser víctima de una inteligencia artificial, por ejemplo, que quisiera manipularla. No solo en ese caso, una inteligencia artificial podría tener superioridad frente al espíritu humano. Pero el espíritu humano, digamos que aunque es fuerte y aunque es grande y aunque es muy complejo,
ha estado siendo sometido a una serie de bombardeos y estrategias de manipulación si decimos que la guerra es en la mente. La guerra cibernética, la guerra de quinta generación, se basa en el engaño, en la confusión, en que no sepas por dónde vienen los tiros o por qué ciertas personas hacen lo que hacen. Como, por ejemplo, o sea, para que les dé una puerta de salida para ubicarse en el contexto. Ajá, ahí tenemos a Carlos Andrés Pérez con Jimmy Carter, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez era socialista, ¿verdad? Los adecos eran comunistas, eran socialistas. Algunos dicen que el socialismo fabiano, un tipo de socialismo, es una forma de llegar al socialismo sin una revolución, a través de pequeñas medidas. Se dice que cuando Carlos Andrés Pérez volvía del foro de Davos, ¿verdad? Fue cuando Chávez le dio el golpe. Se dice que necesitaban una figura revolucionaria para aplicar el choque en Venezuela de una manera pues más choqueante, pues, porque digamos que con ese cuentico que teníamos de democracia de la Cuarta República no se podía aplicar ese choque, esas medidas que fueron aplicadas en Venezuela. Para entender la guerra de quinta generación, lo que tenemos que entender son los resultados, no la dialéctica, no que Estados Unidos pelea con Estados Unidos, que Maduro es enemigo de Estados Unidos, pero es amigo de China y de Irán. Señores, izquierda-derecha, estas dialécticas nos confunden, ¿vale? En este gobierno, aquí en este país, trabajan todas las multinacionales del mundo, explotan el petróleo venezolano. Estados Unidos decide a quién explota el petróleo venezolano. Hay que quitarnos esa mojón de que al final están en guerra. No están en guerra. El origen de la conspiración venía directamente desde Washington, y más precisamente de un enviado de Washington, un hombre que sería la figura clave en la relación de Chávez con la Casa Blanca para la gesta de su revolución bolivariana. Su nombre era Hugo Posey. Fue un coronel de Estados Unidos graduado en 1975 en la Academia de las Fuerzas Aéreas en Colorado Springs. Sus estudios secundarios los realizó en el Strake Jesuit College Preparatory, un colegio perteneciente a la Compañía de Jesús. Este militar jesuita operaría en Venezuela entre junio de 1988 hasta julio de 1991 como agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Y es aquí donde su vida y la de nuestro hombre se unen. A finales de septiembre de 1988, Chávez regresaba de una breve estancia en Guatemala, donde había participado en el primer curso internacional de la guerra política. Dicho curso era una especie de máster militar que solo se impartía a una minoría de altos mandos alrededor del mundo. Y para ser elegido, requería ser seleccionado por un padrino con la suficiente conexión o agregado militar estadounidense. ¿Y quién podría haber sido el padrino de Chávez? Posey, por supuesto. Casualmente, el 26 de octubre, unos 15 días después del regreso de Chávez desde Guatemala, se produjo aquel misterioso simulacro de la Noche de los Tanques. Y digo simulacro porque en realidad había sido un ensayo llevado adelante por aquellas redes ocultas que venían gestándose en operaciones con los Estados Unidos de América. La idea de un golpe en Venezuela había tenido siempre el objetivo de subordinar los negocios petroleros a los intereses de Washington. Y Hugo Posey era el hombre de su presidente, George Bush padre. Era la representación militar del capital financiero y petrolero internacional. La relación de Chávez
con el coronel fue tan estrecha que incluso lo seleccionó como un posible candidato a asumir una junta militar subordinada a los intereses de Washington. Ambos habían tenido reuniones y varios viajes en avión, como bien llegó a hacer mención públicamente en un acto del año 2007, durante la emisión de un programa de Aló Presidente, su programa personal. La embajada norteamericana, por supuesto, tenía entrada libre aquí, de los embajadores, me consta. Yo llegué a volar en el avión de la embajada de los Estados Unidos, porque yo era audaz, yo andaba jugando duro por dentro del ejército. Yo me hice amigo de los militares estadounidenses, de la embajada, me acuerdo de Hugo Posey, a su casa iba en Prados del Este. A mi ascenso en Barinas, un año después, a teniente coronel, fueron el coronel y los agregados militares de los Estados Unidos. Y en el avión de la embajada. Y se llevaron un poco de gente de Caracas que fueron a Barinas a la celebración del ascenso. Así jugaba yo. Bueno, así juego yo. No es que jugaba, juego. En definitiva, la conspiración que se estaba gestando era parte de un complot coordinado con las agencias estadounidenses. Y no era Chávez, ni el MBR-200, alguno de los verdaderos autores, sino que estaban destinados a imponer un gobierno militar de derecha, encabezado por algunos altos cargos militares y políticos venezolanos como el general Santelis y el mismísimo secretario de Defensa, Fernando Ochoa. Retengan este nombre porque será muy importante. Pero bueno, después de aquellas investigaciones por la noche de los tanques, Chávez no pudo retener su oficina en el Palacio de Miraflores, y a comienzos de 1990, sus superiores lo alejaron de Caracas, dándole un destino de oficial para asuntos civiles en la Brigada de Cazadores de la Guarnición Maturín en Monagas. Por entonces ya había ocurrido el tristemente célebre Caracazo, la crisis social más sangrienta de la historia de Venezuela. La nación caribeña había vivido en la década de los 60s y 70s una era dorada, conocida como la Venezuela Saudita, por su suntuosa producción de petróleo. Pero entrados los años 80, la enorme deuda externa, la crisis cambiaria, la inflación, la corrupción y la fuga de capitales, y sobre todo la caída del precio del crudo, sumieron al país en una drástica debacle económica. El 2 de febrero de 1989 había tenido lugar la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez, que había ganado en las urnas su segundo mandato presidencial. Una vez instalado en Miraflores, donde por aquellos meses Chávez todavía andaba rondando, en su oficina como ayudante del secretario de Defensa, Pérez, en un intento por detener la aguda crisis de la deuda externa en un contexto de bajos ingresos, decretó un plan de ajuste usurero conocido como el paquetazo. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Las protestas se iniciaron en Guatiré, a las afueras de Caracas. Se quemaron automóviles, buses y hasta cortaron las calles. Comenzaron a saquear comercios y la ola de violencia se extendió por todo el país. El ejército comenzaría a disparar cobardemente a mansalva contra todos los civiles. Mientras la sangre inocente caía a borbotones, Chávez se hallaba enfermo, diagnosticado con fiebre. Un vecino, que también era miembro del MBR-200, se acercó con un vaso de whisky a brindar por los acontecimientos. «¡Qué pena!», dijo Chávez. «Si yo estaba de pie, terminaba esta guerra en el sillón de Miraflores». El tristemente célebre Caracazo dejó un saldo de 276 víctimas, según los números oficiales, aunque organismos internacionales las cifran en hasta 3.000. Y aunque el caos social logró contenerse, el enojo popular no. La piedra estaba en el aire y las balas no tardarían en volver a rodar. En 1991, Chávez obtuvo su ascenso a teniente coronel y asumió el mando de una brigada de paracaidistas. Lograba así uno de los objetivos del movimiento bolivariano, mandar sobre un ejército de hombres. En julio de ese mismo año, los miembros del MBR-200 llegaron a la comandancia de 7 batallones. Esto hizo que los oficiales comenzaran a ponerse ansiosos, impacientes. Pedían a sus comandantes que activaran el golpe de estado. «Tranquilos, ya hemos pactado una fecha», decía Chávez con alegría. El plan llamado Operación Ezequiel Zamora no era otro que la toma del poder ejecutivo
Ejecutivo Nacional en un sorpresivo asalto. Chávez asumiría el liderazgo como comandante en jefe, en lo que involucraría a más de 2.000 militares, entre los que había oficiales, suboficiales y tropas pertenecientes a diversas unidades del ejército. La noche del 3 de febrero de 1992, unos 300 efectivos de élite del batallón de paracaidistas de Chávez fueron movilizados a Caracas y tomaron posiciones en los alrededores de la residencia presidencial de La Casona, así como de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Las demás unidades, mientras tanto, ocupaban puntos estratégicos militares en Maracaibo, Maracay y Valencia. Esa noche, el presidente Carlos Andrés Pérez regresaba del mismo foro de Davos. Alrededor de las 22 horas, una comitiva encabezada por el ministro de Defensa lo abordó en el aeropuerto de Maiquetía y le informaron de una conspiración en marcha. Pérez no les creyó. Sin más preámbulo, ordenó que lo llevaran al Palacio de Miraflores. Pero a mitad de camino, la caravana de coches fue víctima de un atentado. Las detonaciones cayeron por todos lados y era imposible distinguir cuáles eran los blindados leales y cuáles los golpistas. Finalmente, Pérez logró escapar por un pelo, pero la situación estaba absolutamente descontrolada. Era la medianoche del 4 de febrero y Chávez se había instalado en el Museo Histórico de la Planicie de Caracas, a tan solo 2 kilómetros del Palacio de Miraflores. Mientras encomendaba a 2 capitanes la toma del Palacio Presidencial, comenzaron los primeros enfrentamientos armados que tendrían víctimas fatales. Paralelamente, el presidente había huido por los túneles subterráneos de La Casona, dirigiéndose a los estudios de Venevisión, donde emitió una cadena nacional explicando lo que estaba aconteciendo. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a toda la nación en estas horas de la madrugada porque se acaba de producir un hecho insólito que nos abochorna y nos apena. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y La Casona. Chávez, enterado, comenzó a lanzar espuma por la boca y unas horas antes le había encomendado a su leal oficial Diosdado Cabello que tome las antenas de telecomunicaciones y transmita un VHS que lo mostraba a él, Chávez, anunciando la toma del gobierno. Pero Diosdado fracasó en su misión. Pérez le ganó de mano y ahora todos sus planes pendían de un hilo. Mientras las tropas de Chávez se dirigían al Palacio Presidencial, les tendieron una emboscada, comenzando un enfrentamiento armado que duraría casi 3 horas. El cual habría puesto en jaque a toda la rebelión. El saldo fue de 20 muertos, 14 de ellos militares y decenas de heridos. Para la mañana, muchas de las tropas insurgentes ya estaban controladas, excepto por algunas guarniciones de Maracay y Valencia, las cuales seguían en el poder de los bolivarianos. El gobierno amenazó con bombardear los centros neurálgicos que aún estaban en poder de los insurgentes. Si estos no disponían pronto de las armas, a las 7:45 del 4 de febrero, Chávez decide rendirse y es llevado al fuerte Tiuma, donde residía el secretario de Defensa Enrique Ochoa, a quien entregaría las armas. Recordarán que Ochoa era el mismo que la embajada estadounidense había elegido para la junta militar que vendría después del golpe. ¿Acaso no es extraño que Chávez haya sido trasladado hasta su oficina para entregar las armas? ¿Y por qué, si todavía quedaban muchas tropas en pie, decidió rendirse tan pronto? Esto es lo que sus compañeros le recriminaron más tarde. Y la verdad es que Chávez fue protegido esa noche por el mismísimo Ochoa, contradiciendo las órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez, las cuales no eran otras que bombardear el Museo de la Planicie, donde el comandante se encontraba atrincherado. El secretario dejó que este último se rindiera, pero no solo eso, fueron sus hombres quienes desaparecieron a Chávez durante las 2 horas que duró su detención. El presidente, mientras, había lanzado otra orden. No se podían presentar imágenes ni pronunciamiento alguno de Chávez sin censura previa. Pero, contrariando también esta norma, Ochoa permitió la aparición de Chávez a todo espectáculo.
un discurso en vivo ante los ojos de todo el país. Fue entonces que por inspiración que Chávez asegura fue algo espontáneo, surgieron esas palabras que cambiaron la historia de Venezuela para siempre. La primera vez en que el pueblo venezolano vio la imagen de aquel gerifalte de boina roja y uniforme militar que aparentaba ser un mártir y un héroe nacional, con rasgos casi míticos como los de un Bolívar moderno. Fiel a su estilo romántico, salido de las leyendas de Maizanta, Chávez se posó ante las cámaras rodeado de micrófonos. Les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El show que está montando ahorita con las elecciones en Venezuela nos obedece a razones distintas a la idea que se nos vende a la población de que esta es una lucha entre la democracia y la tiranía. Esta es una lucha de poderes entre las élites que nosotros desconocemos. La idea de que un pueblo alzado llega y acaba con las tiranías es una idea, es una ficción masónica, no sucede así. No sucede que saquen al comandante. Que no sucede como sucedió con Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Que sacaron a Chávez bañadito y vestidito después de darle un golpe de estado cuando Carlos Andrés Pérez estaba avisado. No es casualidad estas simetrías de que Carlos Andrés Pérez era miembro del Partido Socialista, de la Internacional Socialista, y era amigo de Felipe González, que era amigo de la Internacional Socialista. Tampoco es casualidad que Zapatero, ¿verdad?, del Partido Socialista de España, del mismo partido que Felipe González, sea el defensor de Maduro, ¿verdad? No, esas no son casualidades. No es casualidad que Carlos Andrés Pérez fuera amigo de Fidel Castro. No es casualidad que Rómulo Betancourt fuera fundador del Partido Comunista de Cuba o del Partido Comunista de Panamá o del Partido Comunista de Costa Rica. Estos no son casualidades. No es que a Carlos Andrés Pérez, que era un policía, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez era el ministro de Interior de Rómulo Betancourt, ¿verdad? O sea, era un Paco, lo conocían como asesino, ¿verdad? En la Cuarta República, como antes de lanzarse, ¿verdad? No es casualidad que él se descuidara cuando le habían dicho que le iban a dar un golpe de Estado. No es casualidad que a Chávez no le pasara nada y saliera bañadito a decir no hemos podido cumplir los objetivos y ya volveremos. Aquí lo que se ha aplicado todos estos años en Venezuela es una doctrina del shock permanente. Y entonces con esa doctrina del shock lograron lo que no logró Carlos Andrés Pérez, que fue subirnos la gasolina, ponernos los alimentos a precios internacionales y que paguemos los mangos como los pagan en España. Y acabar con nuestras industrias básicas y provocar una emigración como la que provocó una guerra. La emigración más grande del mundo de un país que no está en guerra. No, es que sí estamos en una guerra de quinta generación. Una vez instalado en Miraflores, donde por aquellos meses Chávez todavía andaba rondando, en su oficina como ayudante del secretario de Defensa, Pérez, en un intento por detener la aguda crisis de la deuda externa en un contexto de bajos ingresos, decretó un plan de ajuste usurero conocido como el paquetazo. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Las protestas se iniciaron en Guatiré, a las afueras de Caracas. Se quemaron automóviles, buses y hasta cortaron las calles. Comenzaron a saquear comercios y la ola de violencia se extendió por todo el país. El ejército comenzaría a disparar cobardemente a mansalva contra todos los civiles. Mientras la sangre inocente caía a borbotones, Chávez se hallaba enfermo, diagnosticado con fiebre. Un vecino, que también era miembro del MBR 200, se acercó con un vaso de whisky a brindar por los acontecimientos. «¡Qué pena!», dijo Chávez. «Si yo estaba de pie, terminaba esta guerra en el sillón de Miraflores». El tristemente célebre Caracazo dejó un saldo de 276 víctimas, según los números oficiales, aunque organismos internacionales las cifran en hasta 3.000. Y aunque el caos social logró contenerse, el enojo popular no. La piedra estaba en el aire y las balas no tardarían en volver a rodar. En 1991, Chávez obtuvo su ascenso a teniente coronel y asumió el bando de una brigada de paracaidistas.
Lograba así uno de los objetivos del movimiento bolivariano, mandar sobre un ejército de hombres. En julio de ese mismo año, los miembros del MBR 200 llegaron a la comandancia de 7 batallones. Esto hizo que los oficiales comenzaran a ponerse ansiosos, impacientes. Pedían a sus comandantes que activaran el golpe de estado. Tranquilos, ya hemos pactado una fecha, decía Chávez con alegría. El plan llamado Operación Ezequiel Zamora no era otro que la toma del poder ejecutivo nacional en un sorpresivo asalto. Chávez asumiría el liderazgo como comandante en jefe, en lo que involucraría a más de 2000 militares, entre los que había oficiales, suboficiales y tropas pertenecientes a diversas unidades del ejército. La noche del 3 de febrero de 1992, unos 300 efectivos de élite del batallón de paracaidistas de Chávez fueron movilizados a Caracas y tomaron posiciones en los alrededores de la residencia presidencial de La Casona, así como de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Las demás unidades, mientras tanto, ocupaban puntos estratégicos militares en Maracaibo, Maracay y Valencia. Esa noche, el presidente Carlos Andrés Pérez regresaba del mismo foro de Davos. Alrededor de las 22 horas, una comitiva encabezada por el ministro de Defensa lo abordó en el aeropuerto. Esa noche, el presidente Carlos Andrés Pérez regresaba del mismo foro de Davos. Alrededor de las 22 horas, una comitiva encabezada por el ministro de Defensa lo abordó en el aeropuerto de Maiquetía y le informaron de una conspiración en marcha. Pérez no les creyó. De Maiquetía y le informaron de una conspiración en marcha. Pérez no les creyó. No, las sanciones no afectan a los jerarcas, ni afectan a los opositores, afectan a los ciudadanos. Todo lo que ha pasado en estos años nos afecta a nosotros, no afecta a las élites. Están en pugna, en aparente pugna, en show. Eso hay que entenderlo. Tenemos que recuperar unos conceptos básicos. El arte de la guerra se basa en el engaño. Y el engaño no es que si Maduro se robó las elecciones o no se las robó. Ese no es el engaño. El engaño es mucho mayor, más profundo y de más largo aliento, amiguitos. Prosthetic limbs to computer games.